Yo quiero invitarlo ahora a que vaya al primer libro de Samuel, capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Dammim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, o sea, eso es a más o menos 3 metros de alto. Y tenía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. O sea, el peso de la cota, o sea, como una cubierta aquí de acero de bronce, pesaba 55 kilos. O sea, como si uno estuviera cargando un bulto de cemento. Si uno a veces no puede caminar ni con la Biblia, ¿no ha visto? Ahora usted imagine con un bulto de cemento, ¿no? Versículo 5. Y traía un casco, versículo 6, sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba el escudero delante de él. O sea, solo el asta de la lanza pesaba como 10 kilos de peso, tenía 10 kilos. Amén. Versículo 8, escuche esto. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y escuche esto, versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Está narrando de que había como una confrontación entre los filisteos y los israelitas. Amén. Ellos estaban en un lado, los filisteos en otro lado, y estaba el valle en medio de ellos. Y el filisteo Goliat salía y amenazaba a los hijos de Israel. Los amenazaba. Y ellos, dice la Biblia, que les daba susto, temían y huían. Pero usted que ha leído la historia completa, usted se ha dado cuenta de que David fue y le dijo a Saúl: yo voy y enfrento a ese filisteo. Y David fue y peleó con el filisteo, y David ganó la batalla. Amén. ¿Sí la ha leído? ¿Me está dando cuidado? ¿Sí la ha leído? O sea, la pregunta que yo me hago es esta. El filisteo salió. Estaban los del ejército de Israel allí. Estaba David allí también. David vio el mismo filisteo que vieron los israelitas. David escuchó las mismas palabras que el filisteo lanzó. Escuchó lo mismo que escucharon los israelitas. Pero la diferencia grande está en que los israelitas sintieron miedo y temor, y dice la Biblia que huían. Y David no sintió miedo, no sintió temor, sino que enfrentó al filisteo, lo venció y ganó la batalla. O sea, ¿qué pasó? Si era el mismo enemigo para los dos, si escucharon lo mismo, si vieron lo mismo, el mismo gigante, la misma armadura, las mismas armas, la misma imagen de ese tipo grandote, vociferando, hablando mal, armado hasta los dientes, con un escudero, vieron lo mismo. ¿Qué pasó? Que David se levantó y peleó y los otros salieron corriendo. ¿Qué pasó? Y mirando, analizando y viendo, David tenía algo que los otros no tenían: fe. O sea, David tenía una fe, la fe de David era mayor que la fe del ejército de Israel. El nivel de fe de David era más grande que el nivel de fe del ejército de Israel.
El nivel de fe que tenía el ejército de Israel lo llevó a huir, a no enfrentar, a sentirse derrotados, a sentir temor. El nivel de fe que David tenía lo llevó a enfrentar, a creer que él era parte de la promesa de Dios, que Dios estaba con él y que él era vencedor. Entonces escuche esto, que es lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana. Ellos, David y el ejército de Israel, no enfrentaron al enemigo, no enfrentaron al gigante. Ellos enfrentaron el nivel de fe que ellos tenían. Si usted abre su mente en esta mañana, usted va a entender que no hay enemigos. No tenemos enemigos. No enfrentamos enemigos. Usted y yo no enfrentamos enemigos. Usted y yo enfrentamos el nivel de fe que tenemos. Me impacta porque la Biblia lo dice. Jesús murió en la cruz del Calvario para darte libertad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Jesús somos más que vencedores. Si la Biblia declara todo eso, es porque usted y yo no tenemos enemigo. Usted y yo tenemos un nivel de fe y enfrentamos no al enemigo, no enfrentamos ningún enemigo, enfrentamos el nivel de fe que tenemos. Y esa es la palabra que yo quiero compartir en esta mañana. Enfrenta tu nivel de fe. Muchos quieren huir, quieren correr. Muchos quieren, apenas se enfrenta cualquier circunstancia, apenas se enfrentan cualquier situación, muchos quieren levantarse y salir corriendo, asustados, llenos de miedo. Pero ellos no están enfrentando a ningún enemigo, porque Jesús, la Biblia dice que Jesús, usted lo cantó, venció, los destruyó a todos. O sea, no dejó ni uno. Por eso dice la Biblia que en Él, en Jesús, somos más que vencedores. O sea, no enfrentamos enemigos, enfrentamos el nivel de fe que tenemos. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examínense para ver si están en la fe. O sea, enfrenten su nivel de fe. Examínese a diario. Cuando dice examínese a diario, dice enfrente la dificultad, enfrente el problema, enfrente lo que viene en contra suya. No sea milane, enfréntelo. No corra, no huya, no se esconda, enfréntelo. Está diciendo la Biblia. Examínense para ver si están en la fe. Pruébese a sí mismo. Mire usted, mire qué nivel de fe tiene. Y después te hace una pregunta tremenda y dice: ¿no se da cuenta que Cristo Jesús está en usted? Jesús no ha sido revelado a su vida. Usted no ha entendido que usted ya ganó la victoria, no porque usted la haya ganado, sino porque Él la ganó por usted y Él se la entregó a usted. Usted no se ha dado cuenta que todos los enemigos que se quieran levantar en su contra están bajo sus pies. Usted no se ha dado cuenta que usted es más que vencedor. Usted no se ha dado cuenta que en Jesús usted puede hacer lo que quiera, porque Él es su fuerza. Usted no se ha dado cuenta. Eso es lo que está diciendo. Usted no se ha dado cuenta, no ha abierto sus ojos y todavía sigue corriendo, sigue escondiéndose, sigue huyendo, porque no se ha dado cuenta que Jesús está en usted. Y después dice algo tremendo, hermano: a menos que fracase en la prueba. Escuche esto. O sea que si Jesús está en usted, usted es un vencedor. David lo sabía. Dijo: yo hoy enfrento, porque yo sé que Dios está en mí, y si Dios está en mí, yo venzo. David lo sabía. Por eso se levantó y enfrentó. Por eso no salió corriendo. Lo más fácil era correr. Y hoy en día lo más fácil es correr. Lo más fácil es huir. Pero Dios te está hablando en esta mañana. Dios te está diciendo: enfrente el problema, enfrente la dificultad, déle el pecho a la brisa, no se esconda, que Cristo está en usted. Por eso me impacta el testimonio de Jairito y Patricia. Mire, ellos son de Bogotá. A ellos los trasladaron de Bogotá a Cali.
Y le pagaron el apartamento. Al comienzo le pagaron el apartamento, le dieron juego de sala, comedor, o sea, se lo adecuaron. Y cuando ellos estuvieron aquí, empezaron a quitarle. Ya no le pago el apartamento, ya no le doy el subsidio. Y después lo sacaron. Y él se quedó aquí en Cali solo, sin familia, solo. La única familia de él era Dios. Pero él entendió que era suficiente. Y el enemigo quería asustarlo, no. Y iba y se le crecía como Goliat y lo asustaba, porque mire, eso es lo único que el enemigo puede hacer, asustarte, porque él está vencido, no puede hacer nada. Y si usted mira la Biblia, el Goliat ese, cuando enfrentó a David, de todas esas armas que llevaba, no utilizó nada en contra de él, nada pudo utilizar, no pudo ni siquiera levantarle la lanza, no pudo hacer nada, cayó muerto. Porque el enemigo lo que quiere es asustarte, hacerte correr, hacerte huir. Amén. Entonces, es una exigencia de la palabra. Aprenda a enfrentar. No tenga miedo, hermano. Antes de ir antes de salir corriendo, métase en la presencia de Dios. Pídale al Señor que le ayude, que lo llene de Él. Y si Él te llena, usted va a salir. Y en el nombre de Jesús yo declaro que usted va a triunfar. Amén. Entonces, la palabra se llama enfrenta tu nivel de fe. Amén. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Qué necesito yo para enfrentar ese nivel de fe que tengo? Amén. ¿Qué necesito? ¿Sí está ubicado? Entonces, vuelvo otra vez y lea conmigo desde el versículo, o no lo lea, usted ya lo sabe, del versículo 1 al versículo 7. Un man de 3 metros, armado hasta los dientes, y me imagino que era feo. Entre más feo, más lo asustan. A uno cuando le van a mandar un cobrador, le mandan un feo. Y si tiene una cicatriz, como que peor, ¿no? Y uno le ve la cicatriz y se asusta. Y uno se toca si uno la tiene. Y la Biblia, cuando empieza a narrar como al Goliat, como el monstruo. Grande, 3 metros, gigante, armado. Es que nomás yo me ponía a pensar, porque solo da el peso de la malla que tenía aquí, 55 kilos, pero no da el peso del casco. Yo creo que uno le pone el casco y no, ¿qué pasa? No tengo el casco. Y muchos parece que tuvieran el casco porque andan así. Y la Biblia no habla sino de esos 55 kilos que pesaba eso. Pero ¿cuánto pesaba el casco? ¿Cuánto pesaban las botas? Lo que tenía aquí puesto. O sea, cualquiera se asusta. Si uno, ¿usted nunca ha cargado un bulto de cemento? Hermano, si usted carga un bulto de cemento y no le hace una reverencia a Dios, uno lo coge, lo carga y uno se arrodilla ahí mismo, porque es pesado. O sea, ¿cómo podía andar, hablar, vociferar, insultar? Y eso es lo que hacía él. Entonces, para que usted pueda enfrentar su nivel de fe, lo primero, escuche iglesia, lo primero que usted necesita entender para usted poder enfrentar ese nivel de fe, para usted poder enfrentar a su enemigo, lo primero que usted necesita entender fue lo que entendió David, que el enemigo, preséntese como se presente, diga lo que le diga, el enemigo está vencido. Usted tiene que tener, no, mano. Mire, usted tiene que tener esa certeza, tiene que tener esa seguridad, tiene que tener esa confianza. Así venga muy grande, así venga muy ancho, así venga muy armado, así venga muy feo. Ese man, como sea, alto, feo, grandote, que hable fuerte, que hable feo, está vencido en el nombre de Jesús, está vencido. Dios lo venció y la victoria te la entregó a vos. Para que usted pueda enfrentar su nivel de fe, usted tiene que levantarse con la seguridad que al enemigo al cual usted va a enfrentar, ese enemigo está vencido en el nombre de Jesús. Amén. Mire, el enemigo se puede presentar como se presente. El enemigo puede tomar la posición que quiera. Hay gente que cree que si le habla a uno arrugando la cara, a uno le va a dar miedo. ¿No ha visto? Sí, hay gente que no quiere decirte las cosas, sino amedrentarte con el rostro. Y te voy a decir algo y espero que lo tomes a bien. Y uy, ¿qué será? Mano, como sea que venga el enemigo, como se presente, está vencido en el nombre de Jesús. Mire, si usted se va un momentico al 45-46, versículo 45-46, mire lo que dice. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cada que usted está
enfrentando una dificultad, usted está recibiendo una provocación del enemigo. Anótelo y después lo mastica. 46. Jehová, escuche lo que dijo David. Jehová no había enfrentado todavía al enemigo, apenas lo estaba mirando. Dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, David lo vio como un enemigo vencido. David no vio lo grande que era. O sea, David no miró el problema. David entendió lo que Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, porque yo vencí el mundo. Él no miró el problema, él miró a Dios. O sea, David vio al enemigo vencido y se levantó y enfrentó y luchó y ganó. Amén. Poneme aquí Romanos 16:20, Rodriguito, hazme favor. Y el Dios de paz, ¿qué hace? Aplastará, ¿cuándo? En breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea, a mí me impacta porque dice en breve. ¿En breve qué quiere decir? No, ya no, si era ya diría ya. Es como cuando usted le dice, llama, dice: ¿qué hubo? ¿Me está esperando? Sí, en breve voy, y llega el otro día. ¿Sí no ha visto que uno es así? Todo irresponsable. Ya te caigo, en breve llego, y llega a las 2 horas. O sea, en breve es un tiempo, ¿cierto? O sea, un tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? Porque dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. ¿En breve qué es? En breve es cuando usted entienda que Cristo Jesús está en usted. Cuando usted lo entienda, cuando el Espíritu Santo le revele a usted que usted es un campeón, que usted es un vencedor, cuando usted vea que el poder de Dios está dentro de usted, ahí el enemigo está bajo sus pies. O sea, cuando usted entienda qué nivel de fe tiene. Si usted va a enfrentar la dificultad, si usted va a enfrentar el problema y usted le da miedo, es que usted tiene un nivel bajo de fe. Entonces, ¿qué necesita? Subir ese nivel de fe. ¿Cómo lo sube? ¿No se da cuenta que Cristo Jesús está en usted? ¿Se lo leyó conmigo? O sea, ¿cómo lo sube? Metiéndose a la presencia de Dios. Es la única manera de que usted sube el nivel de fe. Entonces, ¿ese breve qué significa? Ese breve significa que usted, como hijo de Dios, tiene una posición, y el enemigo, como persona que está en contra de los hijos de Dios, tiene una posición. Y hasta que usted no la entienda, hasta que usted no la vea, hasta que usted no la sienta, usted no va a ver que su enemigo está bajo sus pies. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 28 versículo 13, dice: escuche, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente. O sea, Dios a los hijos de Dios les da una sola posición. No dice: y estarás encima y nunca debajo. Dice: y estarás encima solamente. Usted y yo tenemos una posición. Usted y yo estamos encima de las dificultades, encima de los problemas. Usted y yo tenemos una posición especial en el reino de Dios. No estamos en medio del problema, no estamos en medio de la dificultad. Yo siempre estoy encima, porque eso dice su palabra. No tengo sino esa posición, no tengo otra. Y yo le digo algo. Mire, si la Biblia dice eso, yo quiero que usted me lo entienda en esta mañana, que usted tiene solo una posición encima. Usted está ahí encima. Está lleno de miedo, está lleno de susto, está lleno de temor. Usted cree que está vencido, usted cree que está acabado, usted cree que no hay nada que hacer, pero espiritualmente usted está encima del problema. Porque la Biblia lo dice. Y estarás encima solamente. Usted tiene una sola posición. Y lo que pasa es que usted está encima, pero está viviendo como si estuviera debajo. Diga ay cuando sea. Mire, usted está encima porque la Biblia lo dice. Estarás encima solamente.
Usted está encima, pero está viviendo su vida como si estuviera debajo, como si estuviera en el piso, como si estuviera vencido. Pero usted es un vencedor, pero está viviendo como un vencido. Usted está viviendo como esclavo cuando debe vivir como rey. Voy a seguir leyendo. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás abajo. O sea que salga de esa cueva, hermano. Salga de ahí. Mire, es que es tan tenaz esto, que si usted está encima y usted está en una cueva, esa cueva no es real, esa cueva es espiritual. Ay. Y después dice: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumples. O sea, si estoy en la presencia, si vivo a la dirección de Dios, si vivo bajo las órdenes de Dios. Y la Biblia dice que esa es su posición, encima solamente. Y la Biblia habla de una posición de tu enemigo. ¿Cuál es la posición de tu enemigo? Abajo de tus pies. Esa es la posición de tu enemigo. O sea, dos posiciones. Vos estás encima solamente, el enemigo está abajo. Esa es la posición de tu enemigo, abajo. Vos te sentís abajo y estás muchas veces abajo peleando con el enemigo, cuando tenés que estar encima y no pelear con el que está vencido. ¿Cómo es que dice? Como dice el cuentahuesos. Es que ustedes no entienden, pero está bueno el chiste, está bueno, que ustedes no entienden. Así dice el cuentahuesos. Sí, porque es que yo lanzo la palabra y la gente se queda. Amén. Mire, si la Biblia habla de una posición, quiere decir, escuche, quiere decir que usted tiene una posición encima y usted se rebajó a pelear con el enemigo cuando ya está vencido. ¿No entiende todavía, cierto? Segundo, o sea, enfrente su nivel de fe. Mire, si yo me enfrento al enemigo, y ahora para adelante lo vamos a ver, y usted empieza a pelear, si usted se está rebajando, porque Dios dice que usted ya es un vencedor. Entonces usted se rebaja a pelear con él cuando usted no tiene ni que ponerle cuidado, hermano. Cuando usted perder el tiempo peleando con vos y ya está vencido. Eso es lo que está diciendo la palabra. Él tiene una posición debajo de tus pies. Y cada que usted se para y se ponga a enfrentar y se ponga a pelear con él, usted se está rebajando de su condición de hijo de Dios, porque ya está vencido. Y él tiene una posición debajo de sus pies y usted tiene una posición encima. Y cada que usted se ponga ahí a enfrentar, a pelear, a luchar, usted se baja al nivel de él, a pelear con él cuando ya está vencido. Segundo, entonces primero, para usted enfrentar su nivel de fe. Ay, hermano, esto fue un devocional que Dios me dio y me puso a chillar en el piso un rato. A mí me confrontó hartísimo. No tanto como a ustedes, pero a mí sí me confrontó harto. Y salí tan diferente, hermano. Salí creyendo que yo sí era un vencedor. Amén. Y la idea es que usted salga de este lugar hoy creyendo eso. Que ese enemigo está vencido, que no tienes que huir de él. Él tiene que huir de vos. Amén. Segundo, versículo 8. O sea, ¿cómo enfrento mi nivel de fe? Entonces, enfrento mi nivel de fe entendiendo que ese enemigo ya está vencido. Segundo, ¿cómo más lo enfrento? Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No hizo yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora baje al versículo 16.
Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Qué hacía el filisteo? ¿Qué hacía? Hablar nomás, hablar. Ustedes no son capaces, ustedes son unos miedosos, ustedes tal cosa, venga y pelee conmigo, muéstrame pues cuál es el Dios. Hablar. Eso es lo que hacía. ¿Sí está entendiendo eso? Y baje ahorita al versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿A qué le temían? ¿Al filisteo o a qué le temían? A lo que él hablaba. ¿A qué le temían? A lo que hablaba. Amén. Entonces lo segundo que vos tenés que tener en cuenta para enfrentar tu nivel de fe es entender, escuche, entender que lo único que puede hacer el enemigo con vos es asustarte. Es lo único, no te puede tocar. Goliat nunca tocó a David. Goliat nunca pudo usar un arma contra David. Nunca lo pudo hacer. ¿Qué hacía Goliat? Asustarlo. Y te voy a hacer. A David lo asustó. Hoy te mato y hoy te doy como carne a los perros. ¿Vos quién sos? Vos parecés un perro. David no escuchó lo que el filisteo le dijo. Y lo que quiere hacer el enemigo, lo que quiere hacer el problema que vos tenés, el problema con vos no puede hacer nada. La dificultad que vos enfrentás, el problema que vos enfrentás, no puede hacerte nada, pero te asusta. Y cuando te asusta, vos salís como loco corriendo a hacer cosas que no debes hacer, y ahí es donde te caes y la embarrás. Pero sos vos, no el problema, porque el problema viene y te asusta. Y usted asustado es peligroso, porque uno asustado sale y hace cosas que no debe hacer. Uno asustado hace negocios que no debe hacer, hace cosas que no debe hacer, piensa cosas que no debe pensar, y entonces la embarra. Y cuando me acuerdo está en el piso. ¿Y qué pasó? No, es que el problema no fue usted que se asustó. Porque lo único, iglesia, téngalo en cuenta en su cabecita, lo único que el enemigo puede hacer con usted es despertarlo, que no se duerma primero, y segundo, asustarlo, porque lo está durmiendo para que no oiga esta palabra, hermano. Amén. Entonces hay algunos que ya por ahí que tienen el casco de bronce, están. Miren, gloria a Dios. Miren, lo único que puede hacer el enemigo con usted es amedrantarlo, es asustarlo. El enemigo no puede hacer absolutamente nada con usted. Si usted lee la historia, usted se da cuenta que de todo lo que ese filisteo llevaba, nada pudo usar, ni siquiera alcanzó a levantar la lanza. Nada pudo hacer. Lo único que puede hacer era hablar. Mire el versículo 43 y 44, lo que dice. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué hacía el filisteo? Lo amedrentaba, lo asustaba. Mire, el enemigo no habla, pero tiene un poder tan tenaz para que usted hable por él. El enemigo no habla, no, el enemigo no puede hacer nada, solo asustarte. Pero usted es el que empieza a hablar y empieza a decir: no, me van a embargar, no voy a poder pagar, no, me voy a quedar sin comida, no, esa enfermedad me va a matar. Si usted coge el examen médico que dice que tiene cáncer, dice, ¿cómo es que dice? Resultado positivo, o sea que tiene cáncer, no dice más. Todo lo de ahí en adelante, ¿quién lo pone? ¿Quién? No, usted no, ¿quién? Su miedo. Y cáncer. Y ahora tal. Y me va a hacer metastasis. Con razón ya me duele el dedo, la cabeza, el ojo. El oído, pero llegó el ojo. El ojo. O sea, el enemigo no puede hacer nada, hermano, solo asustarte. Pero usted pone palabras, usted es el que dice: me van a embargar, no voy a poder hacer esto, no voy a poder tal cosa, estoy acabado, ya. Y está igual, usted está ahí desayunando, almorzando y comiendo, pero está hablando que se va a morir de hambre. El enemigo no te asusta,
No más. Las palabras, ¿quiénes pone? Usted. Amén. Escuche, Isaías 54:17, hermanito, ponémelo ahí. Mire, escuche esto. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada. Arma forjada significa arma hecha en tu contra. Cualquier arma que el enemigo haga en tu contra vos no prosperará. Y escuche esto. Escuche esto. Si Dios te dijese a vos, yo te voy a bendecir y vas a estar en abundancia, no vas a pasar ninguna necesidad, nada va a pasar en tu vida, porque yo soy tu proveedor. Dios te dice eso. Y viene aquí el enemigo y te dice, hoy te voy a cancelar el contrato de trabajo y te quedas sin puesto. ¿Eso qué es? Eso que él está haciendo va en contra de la bendición que Dios te está dando. ¿Sí o no? ¿Sí me está entendiendo? O sea, vos tenés una posición, estás siempre arriba. Dios te dice, te voy a bendecir, nada te va a faltar. Yo soy el proveedor para tu casa, nada te va a faltar. Voy a permitir que pasen cosas en tu vida porque quiero formar el carácter, ¿cierto, Gerito? Quiero formar, ¿cierto, Paticita? Quiero formar solo el carácter, pero cuando el carácter esté formado, yo les devuelvo aún más de lo que les quité. Porque yo soy su proveedor, porque yo soy el que le supo sus necesidades, ¿cierto? Eso es lo que Dios dice. Pero acá está el enemigo y dice, te quedas sin puesto. Entonces usted que está aquí, usted dice, ay, ¿y ahora qué hago? No voy a comer, no voy a hacer, cuando Dios está diciendo otra cosa. Entonces ese que el enemigo te diga, te quedas sin puesto, ¿qué es? ¿Eso qué es? Eso es un arma forjada. Y contra ti no prosperará. Dios te dice que te va a dar abundancia. Aquí está el arma que te dice, ahora no te pago. Ese no te pago, ¿qué es? Un arma forjada. Eso que te dice el médico, tenés cáncer y te vas a morir. Cuando Dios dijo, yo soy un Dios de vida. ¿Eso qué es? Un arma forjada. ¿Preparada por quién? Por hombres. Y la Biblia dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Escuche. Y como el arma forjada no prospera, entonces ¿qué hace el arma? Te empieza a hablar. Y te empieza a decir, y hoy te entregará, y hoy te va a traer, sacalo. A ver qué es lo que vos sabes hacer, cuál es la confianza que tenés en tu Dios. No vas a poder pagar el arriendo, no vas a poder tal cosa, te vas a enfermar, no vas a poder quedar a tus hijos, no los vas a ver grandes. Dice, escuche, y condenarás, ¿quién? Usted. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque eso es juicio. No vas a hacer, no vas a poder, es juicio. Y Dios no te enjuicia. Estamos en la época de la gracia de Dios, donde estamos en el tiempo de la bendición de Dios, en el tiempo en que usted recapacite, que usted abra sus ojos, que usted vea, que usted sienta que usted está diseñado por Dios para ser bendecido. Entonces cualquiera que te venga a decir no vas a poder y te veré en el suelo, es juicio. Y dice, tú condenarás esa lengua. ¿Y por qué? Dice, porque esa es la herencia de los siervos de Dios. Esa es tu herencia. O sea, Dios te da la autoridad para usted levantarte y decir, toda arma forjada contra mí no prevalecerá. Esa es mi herencia. Toda arma forjada contra mí no prevalecerá. Y esas palabras de condenación que usted está tirando sobre mí, yo hoy no las recibo en el nombre de Jesús, porque esa es tu herencia. Tú la condenas. Se van para el infierno esas palabras inmundas. Porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá. O sea, cuando dice y su salvación de mí vendrá, es que busque la presencia y permita que su nivel de fe crezca. Amén. Amén o no. Sí. Entonces mire, usted lo que tiene que tener en cuenta es que lo único para que usted enfrente su nivel de fe, enfréntelo tranquilo, que lo único que el enemigo puede hacer con usted es asustarlo, no puede hacer nada más. No lo puede tocar. Amén. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que usted es el que decide, escuche, usted es el que decide qué palabras recibe y qué palabras usted no recibe, qué palabras condena. Esta palabra la condeno, que me voy a morir, condeno esa palabra. Que me voy a quedar sin darle comida a mis hijos, sin poder pagar el arriendo, condeno esa palabra. Usted es el que decide qué palabra recibe. Amén. Y tercero, y acabamos, mire qué bueno. O sea, para enfrentar su nivel de fe, ¿qué es lo tercero que necesita? Versículo 32, en 1 Samuel, versículo 32, versículo 32 dice,
Escuche esto, y esto es bien importante que usted lo entienda hoy. Escuche. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Escuche, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. ¿Sí? O sea, para usted poder enfrentar su nivel de fe, usted tiene que entender, escuche, tienen que entender que solo cuando usted está lleno de Dios, lleno de su presencia, usted puede enfrentar al enemigo. Hay gente que sale como loco y no ha pasado por el altar de Dios a orar, a pedir dirección a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Háblame y dime qué quieres que haga. Dame las instrucciones, guíame, oriéntame, Señor. Lléname de tu fuerza, Padre. Yo sé que tú respaldas, es tu palabra, Señor. Tú respaldas, es tu palabra. Háblame para yo hacer lo que tú quieres que haga. Puede que yo no lo entienda, puede que para mí parezca loco, pero si es una dirección tuya, tú la vas a respaldar. Amén. Antes de eso, si usted duerme una hojita y vaya a 1 Samuel 16 y mire el versículo 13. El versículo 13 de 1 Samuel 16. ¿Está ahí? O sea, antes de David hacer todo lo que hizo, mire lo que pasó en el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Escuche, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre David. O sea, David, ¿cómo estaba? Y lleno del Espíritu Santo. Entonces se levantó y dijo: yo peleo. ¿Ves? O sea, usted antes de enfrentar dificultades, antes de enfrentar problemas, antes de enfrentar obstáculos, vaya primero a la presencia de Dios. Llénese del Señor. Ore a Dios, pida su presencia, pida dirección, pida guía, pida que Dios le muestre, pida que Dios le direccione, pida que Dios le hable y usted haga conforme Él dice. Amén. Ahora mira, ¿cuándo yo me doy cuenta que estoy lleno de la presencia? ¿Cuándo crees que me doy cuenta? O sea, yo voy a la presencia, oro y todo. O sea, yo debo sentir algo o debo en mí haber algo para entender que yo estoy lleno de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, ¿cómo hago para darme cuenta? Miremos a ver qué dice la Biblia. Mire lo que dice el versículo 38 y versículo 39. Mire, para que usted se dé cuenta cuando se está lleno de la presencia de Dios. Mire lo que dice el versículo 38 y versículo 39. En el versículo 32, David dijo: yo voy y enfrento al filisteo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora mire lo que dice el versículo 39. El versículo dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos. O sea, versículo 38 mejor. Versículo 38 dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Entonces mire lo que hizo Saúl. Dijo: bueno, listo, usted va a enfrentar al filisteo. Listo, venga, entonces venga, enfréntelo. ¿Qué hizo? Dice, le puso casco de bronce. ¿Quién más tenía casco de bronce? El Goliat. Le puso también malla aquí, dice allí, coraza. ¿Quién más tenía coraza? Goliat. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Saúl? Quiso que David enfrentara a Goliat de la misma manera que Goliat iba a pelear con David. ¿Me está entendiendo? Saúl quiso vestir a David y le dijo a David: enfrente a Goliat de la misma manera que él te va a enfrentar. Entonces usted se da cuenta que usted está lleno de la presencia de Dios cuando usted entiende que usted no necesita enfrentar a su enemigo con las mismas armas de su enemigo. Entonces a usted vienen y lo gritan, ¿y usted qué hace? Grita también. O sea, está enfrentando con las mismas armas, se está rebajando al nivel del enemigo. El enemigo viene y te insulta y viene y te amenaza. ¿Usted qué dice? ¿Qué hizo usted? Usted no sabe quién soy yo, ¿sí o no? Yo también soy bravo y usted también lo amenaza, ¿sí o no? O sea, usted siempre, mire y verá, mire su vida, mírela allí donde está y mire y verá que usted siempre quiere enfrentar a su enemigo con las mismas fuerzas en que su enemigo lo ataca. Y te jugó sucio, usted juéguele sucio. Y te gritó, usted grítele. Y te dijo triple, usted dígale cuádruple.
entonces ahí no estás lleno de la presencia de Dios. Porque la Biblia dice clarito, Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No puedes enfrentar al enemigo con las mismas fuerzas. El día que vos enfrentes a tu enemigo con las mismas fuerzas, vos te bajas del nivel espiritual en que estás, te bajas del nivel espiritual en que estás y te bajas al nivel de él, y en el nivel de él, él siempre te va a ganar. Él siempre te va a vencer. Él está bajo tus pies. Siempre que usted se arrastre a pelear, arrastrado con las mismas armas que el enemigo lo va a atacar, usted va a perder. Y David le dijo: no necesito eso, no necesito eso. Mire lo que dice el versículo 47 de 1 Samuel capítulo 17, versículo 47. Y sabrá, escuche, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. No tenés que enfrentar al enemigo con las mismas armas. No tenés que ser igual de grosero, no tenés que ser igual de hiriente, no tenés que ser igual de rebelde, no tenés que ser igual de enjuiciador. La Biblia dice: la palabra bonita que hace, la palabra suave que hace, calma el enojo. ¿Qué dice la Biblia? Si te pegan a una mejilla, ¿qué dice? Voltea a la otra. O sea, responde con un espíritu contrario al que te ataca. Eso es lo que es. Ahí te das cuenta. Cuando el otro viene y te grita, usted se da cuenta y dice: no. Te das cuenta que está lleno del Espíritu Santo porque no sentís ese deseo de pelear igual, de gritarle igual, de hacerle lo mismo. Es que me fue infiel, pastor, me fue infiel, y yo también le voy a hacer infiel para que se dé cuenta cómo duele. Hemos hablado con cantidad de gente así. Pero Señor, pero mire que Dios, pero no, sí, yo sé que Dios, yo sé que el Señor que está y tengo fe, pero también le voy a hacer lo mismo para que se dé cuenta. Estás en tu carne. Y lo más terrible es esto: que cuando peleas con las mismas armas del enemigo, te arrastras al nivel de él, te vas al campo de él, y en el campo de él siempre vas a perder. Cuando peleas con las armas que Dios te da, cuando tomas la posición de Dios, vas al enemigo y lo llevas al campo tuyo, donde Dios pelea por vos y donde Él te da la victoria. Ahí te das cuenta que estás lleno de Dios. ¿Cómo más me doy cuenta que estoy lleno de Dios? Mire, versículo 46, versículo 49. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Está hablando David. Le dijo al filisteo, no había empezado a pelear, pero le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y ellos se entregarán en nuestras manos. O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo me doy cuenta? O sea, David declaró que ya había vencido al enemigo sin haber empezado a pelear. O sea, si David lo declaró fue porque David lo vio. Amén. O sea, David vio que ese enemigo ya estaba vencido, que él era un enemigo vencido, que Dios ya lo había vencido, que la victoria era de él. La batalla era de él y la victoria de David. La batalla es de Dios, la victoria es mía. O sea, lo segundo que vos te das cuenta cuando vos enfrentás al enemigo y que estás lleno del Espíritu Santo es que entendés que Dios ya te dio la victoria antes de empezar el combate. Amén. Mire, Jesús estaba en la cruz. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y crucificado, y todos pasaban y lo ofendían. Si sos Dios, bájate allá. Salvó a muchos y a nosotros no nos salva. ¿Qué dijo? Sí, ¿qué ha podido haber hecho Jesús? Con las mismas armas. ¡Infieles! ¿Usted imagina a Jesús ahí colgado en la cruz? ¡Infieles! ¡Malagradecidos! ¡Sinvergüenzas! Tanto que les ayudé. ¿Usted ha dicho alguna vez eso cuando le ayuda a alguien y alguien le falla? Infiel, desagradecido. O sea, con las mismas armas. Jesús allí. ¿Qué dijo Jesús? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, él sabía que él estaba en victoria. O sea, cuando se enfrente a su enemigo,
y usted lo vea. Usted tiene que verlo como un enemigo vencido. Entonces, si usted lo tiene que ver como un enemigo vencido, usted no lo puede ver así. Ay, ¿ahora qué va a hacer? Usted tiene que verlo así. Se le está saliendo una pata. Está bajo mis pies. Ahí está. De ahí no se mueve. Y si se quiere mover, ¿qué tiene que hacer? Pararse en un solo pie. No dejarlo levantar, porque ya está vencido. Escuche, si la Biblia dice que en breve aplastará a Satanás bajo tus pies, si el enemigo está bajo tus pies y lo tenés aplastado, ¿cómo está? Vencido. Y si él está vencido, ¿cómo lo tenés que ver? Entonces, ¿por qué lo ves diferente? Entonces estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de la presencia de Dios cuando ves que su enemigo, que tu enemigo está vencido antes de que usted empiece a pelear. Amén. Y lo último que usted se da cuenta que su enemigo está vencido está en el versículo 51. Mire, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. ¿Y qué le cortó? ¿Por qué no le cortó un pie o la mano o el brazo? ¿Por qué la cabeza? Porque la cabeza era la que hablaba. O sea, no volverás a hablarme en contra, porque yo soy el que decido qué es lo que vos decís, lo recibo, y qué no recibo, y mucho lo que no recibo. Yo decido qué palabra recibo. Las que no recibo, mocho esa cabeza, que no me hable. O sea, te das cuenta que estás lleno del Espíritu Santo cuando cualquier cosa que otro te diga no te afecte, porque usted ya le mochó la cabeza. Amén. Miren, iglesia, usted tiene que entender eso hoy. Si la Biblia dice que en Jesús somos más que vencedores, es porque no tenemos enemigos, porque Él ya los venció todos. Usted tiene que entender en esta mañana que el único enemigo que usted tiene es su nivel de fe. Ese es el único enemigo que usted tiene. Puede pasar lo que pase enfrente, la dificultad que sea, el problema que sea, lo que suceda, usted tiene la victoria y tiene que verla antes de empezar la batalla. Usted tiene la victoria, el enemigo está vencido, usted ya es campeón. Lo único, escuche iglesia, lo único que el enemigo le puede hacer a usted es asustarlo. Por eso la palabra dice que él anda como león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar. Lo único que puede hacer el enemigo en contra suya, lo único que puede hacer es asustarlo, es amedrantarlo. No puede hacer nada más, ¿sí? Usted es el que se deja asustar, y usted es el que asustado sale a hacer locuras. Ay, ¿por qué me endeudé así? Por loco, por miedoso, porque no fui capaz de enfrentar. Y nos estaba pasando a nosotros, a mi esposa, a mi hija y a mí. Nos estaba pasando, hermano. Miren, uno se va enredando con una facilidad. Cuando yo tenía la empresa y veían que había un buen movimiento, entonces el enemigo se quiere parar. Y eso nos empezaron a llamar de todos los bancos. Que tiene un cupo de crédito de tanto aquí que acá. Nosotros tenemos por ahí cuentas, por ahí en unos 7 bancos. Teníamos cuentas. Y nos empezaron a llamar de un banco, mire que tiene tanto de cupo, que tanto de cupo, que tanto de cupo de crédito. No tiene que hacer nada, solo llamar y le consignamos a la cuenta y venir y firmar el pagaré. No más. Y tenemos tarjetas de crédito de todos los bancos. Y unos cupos tenaces. Te vamos a dar tarjeta de crédito a nombre tuyo, a nombre de tu hijo, de tu nieto y tu nieto hasta la 4ª generación, porque la palabra dice que sí. Y yo tenía tarjetas de crédito a nombre mío y a nombre de la empresa, y con unos cupos grandísimos, hermano. Y en un momento no sé qué pasó, hermano, y empezamos a endeudarnos, pero de una manera impresionante, hermano. No, pues como era tan fácil coger el teléfono, doctor, ¿cómo le vale? Necesito 50, ya los consigno, usted gire que ya hay 50 ahí. Ve que hay que pagar y no vaya, tranquilo, llamar. Hola, mi hermano, gira, poneme en cuenta ahí a la cuenta. Así, y cuando miramos, estábamos hasta aquí de deudas. Y nos metimos en la presencia de Dios. Y Dios nos dio el diseño. Hicimos lo que Dios dice.
Y hoy, de todo lo que yo... Mire, cuando el enemigo vino y nos atacó ya porque nos endeudamos terriblemente, nos embargaron todo. Teníamos casas, carros, ahorros, nos embargaron todo. Hoy día hemos recuperado casi el 95% de los activos que Dios nos dio a nosotros, porque yo me apropié de la palabra. Sí, a mí nadie me puede quitar nada. Todo lo que yo no tengo, tú lo tienes en tus manos y tú me lo vas a devolver. Y Dios me empezó a devolver. En ese momento no tengo sino un solo problemita. De todas esas deudas que eran gigantes, pero gigantes, yo debo el 10% de lo que debía. El 10%. ¿Sí? Y cosas tan tenaces como estas. Cuando pasó el accidente de mi hijo, yo había cerrado la empresa con la idea de en 2 o 3 meses abrirla nuevamente, pero bajo otra dirección y para dedicarle más tiempo a la iglesia. Cuando mi hijo murió, a mí se me quitaron las ganas de empresa, se me quitaron las ganas de todo, hermano. No quise, o sea, una cantidad de valores que uno tiene, por los cuales uno lucha y no cree que está la vida allí. Me di cuenta que eso no valía nada. Dejé de luchar por cosas, escuche, dejé de luchar por cosas que no tienen sentido. Dejé de luchar por la plata, porque entendí que el apóstol Pablo decía que la plata era basura. O sea que si es basura, en cualquier tarro usted encuentra. Mire, entonces dejé de luchar por eso. Me di cuenta que había otros valores más importantes, que la vida tenía otro sentido, y empecé a buscar eso que llenara mi vida y que me llenara de alegría. Porque antes mi alegría era de pronto trabajar duro y ganarme una plata y comprar una casa, irme de viaje y comprar otro carro, tal cosa. Me di cuenta que eso no tenía valor. Cuando mi hijo faltó, me di cuenta que nada de eso valía, que la gran mayoría de los tesoros que yo necesitaba ya yo me los había dado y de pronto no le había puesto cuidado, y eran él, mi esposa y mi hija, los mayores tesoros. Cuando empecé a entender todas esas cosas, mire, increíble. Le comentaba a alguien en estos días, hace 2 años cerré la empresa. En 2 años no me ha faltado nada, no nos ha faltado nada. En 2 años recuperamos casi el 95% de los activos. En 2 años pude capitalizar más. Yo me he descapitalizado totalmente y me he capitalizado más sin generar ingresos, porque no estoy generando ingresos. Pero me di cuenta que no es con armas, sino es con el Espíritu Santo. Me di cuenta que el enemigo está vencido. Me di cuenta que el enemigo solo quiere amedrentarme. Al comienzo peleaba igual que el abogado. Y que vos sos un irresponsable, pero más irresponsable vos, que vos no has pagado, pues vos tampoco. Y es que la empresa es tuya, ¿o qué? ¿Por qué me cobras así? Es que yo te debo a vos, yo no te debo a vos, yo le debo al banco, que me llame el banco. Le gritaba a Gemán. Soy pastor, Señor, perdóname, pero también tengo mi genio, pastor. Y yo peleaba con él y me asustaba, que te va a demandar y que te va a quitar la casa. Pues vení, quítamela, vení, si sos capaz, vení. Hasta que entendí que está vencido, hermano, que lo que quiere es asustarme y hacerme correr como un bobo lleno de miedo, hacer cosas que no debo hacer, para después decir que el enemigo me atacó, que el enemigo me venció. No te venció el enemigo, te venció tu miedo. Porque Dios ya te dio la victoria, hermano. Porque en Jesús sos más que vencedor. Porque en Jesús lo podés todo. Porque Él es tu fuerza. Por eso su palabra dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer la riqueza. No sos vos, no es tu capacidad, no es tu vigor, no es tu valor. Es Él, es Dios, es la fuerza de Él, es Jesús, es su presencia, es su palabra, es su poder, es el fuego de Él. Es el que te levanta, es el que te ayuda. Y el enemigo que te está atacando, que te está asustando, que te quiere hacer correr, yo te digo hoy, de parte de Dios, está vencido en el nombre de Jesús. Está bajo tus pies. No te rebajes a pelear por Él, no te rebajes a pelear por Él. Busca la presencia de Dios. Levántate a las alturas y busca la presencia de Dios. Amén. Yo le invito, hermano, a que se coloque de pie.